En el video anterior vimos lo que eran los lenguajes del cliente, es decir, los lenguajes que corren en el navegador web. En este video vamos a ver los que corren en el servidor. Existe otro grupo de lenguajes de programación que son utilizados para crear aplicaciones web. Se les conoce como lenguajes del servidor. Estos tienen la característica de que son los lenguajes que se encargan, por ejemplo, de la seguridad de nuestra aplicación, de realizar consultas a nuestra base de datos, etc. Si has programado en lenguajes como Java, Python, Perl o C#, cualquiera de estos lenguajes puede ser utilizado para desarrollo web. JavaScript ha evolucionado tanto en los últimos años que hoy en día cuenta con una plataforma como Node.js o Node.js para crear aplicaciones web. Y todos estos lenguajes funcionan con una base de datos para crear aplicaciones web más avanzadas. Algunos de ellos, por ejemplo, MySQL puede correr con todos estos lenguajes. Hay otros que nada más funcionan, unas bases de datos que funcionan con ciertos lenguajes. Lo estaremos viendo un poco más a detalle más adelante. Y bueno, supongamos que queremos crear un sitio web como Netflix. Por la parte del cliente, un lenguaje del cliente te va a permitir la parte del diseño, cómo se muestra cada una de las películas en la interfaz, ya sea de la aplicación o de la página web. La navegación entre las distintas pantallas, así como los botones que vienen en Netflix. Cuando seleccionas una fotografía y te lleva a la descripción y un menú en el que aparece agregar a la lista o reproducir o cambiar el idioma. Toda esa parte, la parte visual, la parte del diseño, todo eso sería con HTML y con CSS. Los estrenos con esas imágenes grandes que se ven al inicio también sería hecho con HTML y con CSS. Y bueno, continuando con el ejemplo de Netflix, si quisiéramos utilizar lenguajes del servidor, esto nos van a permitir, para poder ver la diferencia, permitir que los usuarios se registren, realicen los pagos y prevenir que puedan ver las películas cuando no han pagado. Toda esa parte de esa validación, todo eso será hecho por el lado del servidor. Y bueno, todo eso sería almacenado en una base de datos para estar comprobando que los usuarios han pagado el mes correspondiente. Mostrar las películas, la información, la fotografía. Aquí la principal diferencia. Toda esa información, por ejemplo, la fotografía, la información de la película, el nombre, el año, los actores, todo eso vendría desde una base de datos utilizando un lenguaje del servidor. La parte visual, los colores, las imágenes, el tamaño, todo eso sería HTML y CSS para poderlas mostrar de forma correcta al diseño que se ha creado para Netflix. Almacenar sus películas favoritas en su lista. Si bien el botón, ese botón en el que viene agregar a lista, sería su diseño sería hecho con HTML y CSS, la funcionalidad de, por ejemplo, identificar qué usuario tiene almacenadas qué películas en su lista, todo eso sería por medio de un lenguaje del servidor y una base de datos. Crear las apps para poder ver Netflix. Ya sea en la televisión, tablet o celular, eso va a requerir un lenguaje del lado del backend, del servidor. Entre muchas otras funciones. Obviamente Netflix es mucho más grande que estos 5 puntos que estoy mostrando. Es mucho más grande, pero creo que demuestra la diferencia entre un lenguaje del cliente y un lenguaje del servidor. Películas, información de la película, fotografías de la película, lo que vienen siendo los usuarios, sus contraseñas, cuando pagan. Toda esa parte sería con un lenguaje del servidor, mientras que la parte visual sería con HTML y con CSS. Y bueno, tal vez a estas alturas tengas la duda, ¿no? ¿Tengo que conocer todo esto para ser un desarrollador web? La respuesta es no, veremos un poco más adelante los distintos enfoques. Veremos que algunos desarrolladores web se dedican a un área, mientras que otros se dedican a otras áreas. Entonces, veremos qué necesitas saber para convertirte ya sea en un desarrollador frontend o en un desarrollador backend.